Seguimos en la mira con Luis Lacalle Pou. Fito. Sí, bueno, varias veces has hablado de los 3 o 4 asuntos en los cuales la oposición está convergiendo, los principales partidos de la oposición. ¿Cuáles serían esos asuntos? Y además, un poco con la expectativa de decir, bueno, ¿qué es lo que haría de nuevo un gobierno encabezado por ti, ¿no? Algunas cosas ya dijiste que hay que dejarlas como están o en todo caso hacer ajustes en el margen. En otros asuntos quizás haya que innovar más profundamente. ¿Cuáles serían? Bueno, el manual dice que yo no debería de contestarte porque si vamos al principio del programa, que yo puedo ser más interesado y aparte yo digo lo que tenemos que tener, muy difícilmente logre la adhesión del resto de la oposición. Salvo que esa sea la intención última, que no creo que sea, del programa, voy a tratar de no entrar al área chica. Y ustedes me entenderán. No es porque no quiera, sino porque si va a haber un acuerdo, uno no puede ya plantarse en algunos temas. Empecemos por el país hacia afuera. Y en esto creo que el sentido común... Te diré que el titular de esa agenda sería sentido común. Porque ninguna de las cosas que yo les voy a contar es un milagro o un hecho mágico, simplemente lo que la mayoría de los uruguayos piensa. Por ejemplo, no podemos seguir aferrados a más y mejor Mercosur como si fuera uno de los 10 mandamientos. Más y mejor Mercosur, sí, pero con algunas otras cosas, porque si no, estamos fritos. Primero, más y mejor Mercosur. Hay que ver cuánto ha bajado en nuestro comercio exterior el bloque. ¿Cuánto significa nuestro intercambio con Argentina, Brasil y Paraguay? Yo creo que hay que jugarle muchas fichas a Paraguay. Paraguay está en un proceso de crecimiento económico enorme y tiene un embudo. Cuanto más crezca Paraguay, más complicaciones tiene y más podríamos nosotros ser un socio estratégico complementario de salida al mundo. Con Argentina se están... Te puedo decir una cosa, cuando yo, no lo digo por ti ahora, lo digo en general... No, pero decímelo a mí porque estoy yo acá enfrente. Claro, no, pero no, para que entiendas que no es una crítica hacia vos. Es una cosa que en general yo percibo cuando escucho a muchos dirigentes políticos de distintos partidos. Que todos dicen más o menos lo mismo, dicen más y mejor Mercosur y apertura al mundo. Pero al final del día hay que elegir. No hay que elegir. O vas por el Mercosur o vas... Fíjate vos lo que le pasa al frente ahora, ¿no? Es decir, la mayoría del frente es más regionalista que aperturista. Pero vos escuchás el discurso del frente es más y mejor Mercosur y apertura comercial. Pero al final del día, cuando tienen que elegir, se quedan con la región y no con el mundo. Pero es un problema del frente, no es un problema nuestro. Bueno, pero... Y te diría que no es un problema del frente. Como tu discurso es en este punto es parecido. No es parecido. Yo dije que no hay que quedarse con más y mejor Mercosur solo. Que primero hay que hacerlo. El frente dice lo mismo. Por eso te pregunto, si hay que elegir, porque a veces hay que elegir entre la región y el mundo. ¿O vos pensás que no? Perdón, Fito. No quiero entrar en una dialéctica ni una discusión contigo. El frente estaba aferrado a eso. Ahí va. Después empezó a hablar de un regionalismo abierto, que ahí empieza sí, a tener coincidencia. Exacto. Ahora, eso supone la acción. No te olvides que hay una pequeña diferencia entre el Frente Amplio y quien está hablando. El Frente Amplio es gobierno. Y que nosotros estamos pidiendo en la Comisión de Asuntos Internacionales que se vote el TLC con Chile. Claro. Que tiene los votos, que el presidente Vázquez dijo que le da vergüenza cada vez que se reúne con Bachelet, ahora con Bachelet no se va a reunir más, será con Piñera, o sea, será otro tipo de vergüenza, y nosotros están los votos. El canciller, ayer o anteayer, insistió con el tema. La posibilidad en Mercosur-China, bueno, el presidente de la República se cortó solo en el 2016 y desde China anuncia que va a haber un TLC con China en el 2018. No había hablado con Macri, formalmente, con Temer menos, porque hay un tema de peso ideológico importante, pero ni siquiera había hablado con los beneficiados y perjudicados de nuestro país. O sea que fue muy desordenado, por ponerle un nombre suave. Bueno, allí tenemos que ir. Y el Mercosur, el problema que tiene es Paraguay, porque está una relación muy estrecha con Taiwán, pero yo creo que podría ir rumbo a un TLC con China. El Reino Unido. Pero espera, me dejás ilustrar cuál es la duda mía. Dale. Suponete que Brasil dice, no, TLC con China entre el Mercosur y China no, porque los empresarios de San Pablo, que es el lobby más poderoso que de repente tiene Brasil, dice que no.
En ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que quedarse en el Mercosur o hay que romper el Mercosur, que el presidente Valle decía que era un corralito, e ir por el TLC con China y por la apertura comercial general e irrestricta ya? Yo creo que Argentina, hoy Argentina mucho más que Brasil, entiende la situación de Uruguay. Y así como se entendió con la posibilidad que tuvimos con México, ¿ah?, de que se nos habilitara a no cumplir con la decisión 32 del año 2000, que es el escollo que tenemos. Yo creo que Brasil, que está en un proceso muy complejo, hoy no se puede hablar con Brasil. Brasil tiene una vocación de cerrarse, ¿ah?, y Brasil con problemas tiene doble vocación de cerrarse. Y la inestabilidad que está viviendo hasta el proceso electoral que viene es muy difícil. Entonces, pero con los socios grandes que nos entiendan, que yo estoy seguro que hay vocación de hacerlo, y permitirnos flexibilizar. Yo creo que, por ejemplo, Reino Unido es una chance importante. Creo que la Unión Europea no está haciendo las ofertas que tiene que hacer. Nosotros donde podríamos ganar, que es en los productos primarios, están muy duros algunos países, y allí no tenemos suerte. Pero sí o sí hay que jugar a abrirse. Mirá, Enrique Iglesias hace un par de años me regaló un rato que fuimos a almorzar y me abrió el globo terráqueo, ¿no? Y un tipo que la ve me dijo: Luis, en el mundo moderno en las relaciones comerciales son como un plato de espagueti, un plato de fideos, están todas entrelazadas, pero un movimiento cambia esas relaciones. Ese mundo moderno está hecho para Uruguay. Porque es un país en el concierto internacional más chico, que está más despojado de algunas cosas, salvo de algunos temas mentales, y puede rápidamente meterse en nichos de mercado, tener calidad, colocar, y así tiene que estar el Uruguay. Si nosotros, el Mercosur nos significa esa mochila, estamos fritos. Entonces, insistir con la diplomacia nacional, pero hacer diplomacia. Lo que hizo específicamente el presidente desde China, sin haber hablado formalmente con Temer, que hasta el día de hoy no se ha reunido una reunión bilateral firme con agenda, y sin avisarle a Argentina de lo que iba a hacer, no parece que sea el propósito. Avancemos con los dos o tres otros temas, ¿no? Sí. No, porque me permite. Entonces, yo creo que en relaciones exteriores hay una coincidencia, no de la oposición. Te diría que me atrevo a avanzar filas adentro del Frente Amplio. Lo que pasa que decide el plenario, decide la mesa, tienen sus resortes. Que no me corresponde, puedo juzgar si está bien o está mal, pero no me corresponde meterme en esos temas. En el tema educativo hay que hacer una opción. Ahí está claro que va a haber que hacer una opción. ¿Ah? Y el rótulo es los más infelices, los más privilegiados. Porque hoy hay lugares de nuestro país, a 20 minutos donde estamos sentados acá, que si un chiquilín termina tercero y quiere hacer cuarto, quinto y sexto, se tiene que ir del barrio, la Cuenca de Casaballe. ¿Ah? No tiene cómo finalizar preparatorio en un liceo, la educación pública. ¿Ah? Y en algunos lugares de nuestro país, allí hay que hacer un fortísimo esfuerzo, 25, 30, 40 liceos que tengan la atención no exclusiva, pero muy importante, de los planteles docentes, de las direcciones, de los presupuestos, de las evaluaciones. Allí tenemos que ser muy, muy firmes, y en eso creo que nadie puede estar en desacuerdo. Quizá lo que no logremos acuerdo inmediato, que es el tema del gobierno de la educación. Yo ya tuve que negociar con Jorge Larrañaga cuando fue integrante de la fórmula. Nosotros dijimos que las corporaciones no son para integrar el gobierno de la educación. Que muy bien las ATD, que muy bien todo, pero el gobierno de la educación a los representantes. ¿Estás hablando de los sindicatos? Sí, las corporaciones, los sindicatos. ¿Sabes qué? Y cuando hicimos la fórmula con Larrañaga, Jorge me dijo: no, vamos a no sacarlos del gobierno de la educación, vamos a darle voz pero no voto. Y ahí llegamos a una fórmula de acuerdo. Trascendiendo el tema de la educación, el tema de los sindicatos, he escuchado a algunos empresarios expresar el temor de una posible crisis social, porque dicen, si con un gobierno del frente tenemos los niveles de conflictividad que tenemos, ¿qué va a pasar con un gobierno de la calle Pou con el PIT-CNT? Te paran el país, te generan una crisis todos los fines, todas las semanas, ¿no? Y ahora estamos mirando lo que pasa con Macri. Me atrevo a decirte que es una afirmación que he discutido y que es errada. ¿Por qué?
esto es una observación, no lo voy a calificar si está bien o está mal. Los cuadros políticos del Frente Amplio, muchos de los cuadros políticos del Frente Amplio son sindicales, históricamente. ¿Tá? Antes más situados en algún gremio, ¿tá? Ahora más diseminados. Y no hay una frontera clara entre el sindicalismo y el gobernante. Con lo cual, no quiero decir son lo mismo, pero se asemejan en muchas cosas. Entonces es muy difícil tomar medidas imparciales. Yo no estoy diciendo en contra de nada, estoy diciendo imparciales. Y creo que lo que hay que recuperar es la imparcialidad que tiene que tener el Estado, salvo, como nos enseñaban cuando estudiábamos Derecho, el indubio pro operario. En caso de duda, la parte más débil no es el dueño de los medios de producción, sino que es el que pone su esfuerzo físico, mental, que es el trabajador. Pero la imparcialidad del Estado tiene que estar, lo indica la ley. Y eso, hoy el Frente Amplio no es capaz de hacerlo, por lo que yo les venía explicando. ¿No ves que se pueda generar una situación de conflictividad y de congelamiento del país con un PIT-CNT parado de punta? No, yo creo que la mayoría de los sindicatos son civilizados. Yo hablo con muchos sindicalistas que están entendiendo que tenemos que hablar de muchas cosas. Pero vos, por ejemplo, acabas de mencionar solo una cosa que significa que no ha hecho este gobierno, que es chocar con los sindicatos de la educación para que la política retome el control educativo. Pero no es chocar, es simplemente modificar el ordenamiento jurídico. No es chocar. No, lo que pasa es que en una nación civilizada no es chocar, se cambia la regla de juego porque los cambia un gobierno electo democráticamente y tiene mayorías y las cambia. Y no se está ni violentando ni vulnerando nada, simplemente al menor cambio que ha propuesto el Frente Amplio, teniendo aún afinidad ideológica con los sindicatos. Ese es el problema. Ese es el problema, por eso yo empecé con mi explicación. No se distingue la línea divisoria. Vos decís que la afinidad ideológica, en lugar de ser algo que contribuye, es algo que entorpece o que alienta la conflictividad. No es que entorpece, es que no se distingue cuál es el rol de cada uno. O mejor dicho, algunos tienen dos roles. Está bien, pero el gobierno ha chocado con esos sindicatos en cuestiones mínimas quizás e instrumentales y le ha ido bastante mal. De hecho, ha tenido reacciones que han tenido un costo en términos de horas de clase, por ejemplo. ¿Cómo estaría dispuesto un gobierno del Partido Nacional a asumir, por ejemplo, 6 meses sin educación por un paro? No creo que haya 6 meses sin educación. ¿Por qué? Vayamos al ejemplo de Argentina, por ejemplo. Hoy una reforma que establece el gobierno democrático, el gobierno de Macri, genera reacciones fuertes a nivel social y vemos ese enfrentamiento cotidianamente. Por ejemplo, yo creo que un gobierno del Partido Nacional mejoraría las condiciones laborales de muchos docentes. No me cabe la menor duda. Vos estabas aprendiendo lo de Argentina, por ejemplo, como una similitud que puede pasar. Ahora, exactamente eso. Preguntarte un poco si cuando ves eso, pero por ejemplo, no te genera cierta... La elección de horas a la gran mayoría de los docentes le va a significar mucho más tranquilidad y comodidad. No van a tener que andar saltando de un liceo al otro. Aún así las trancaron. La posibilidad que aún así trancaron. Pero para mí lo que tranca en realidad no es una mayoría de docentes. No es una mayoría de docentes. Puede ser que los que hagan más fuerza, los que se hagan notar más, pero no es. Que una persona pueda saber que en los próximos 2 años está en un centro educativo, que tiene ese liceo para cubrir sus horas mayoritariamente, que al mismo tiempo no deja horas libres, que los chiquilines no van a tener clase, como pasa muchas veces. Entonces, que el sistema ande y que le dé mejores condiciones a los docentes. Acordate de Rama y lo que le pasó. Problemas. El que no quiera tener problemas, mejor dicho, que agarre para otra cosa. ¿Ah? Que los problemas signifiquen trancar el país, agitar cucos, como no es nuevo. El PIT-CNT llamó un paro un mes antes de las elecciones. Contra el neoliberalismo. Claro. Lo que nunca dijeron es que nosotros nos reuníamos con el PIT-CNT mientras tanto. O con algunos miembros del PIT-CNT. Porque son civilizados. Y porque no hay sindicato, no hay corporación, no hay cámara empresarial que pueda de alguna manera vulnerar la democracia. Y los resortes democráticos es el contrato social que tenemos, la Constitución y la ley. ¿Vos mantendrías los consejos tripartitos? Sí, obvio, estaban en nuestra agenda de gobierno. Los cucos decían que no, pero estaban en nuestra agenda de gobierno. Hay un lobby fuerte, digamos, por parte del empresariado de exigir cambios en la regulación laboral. ¿Vos cómo ves, digamos, la posibilidad de flexibilizar la regulación laboral en Uruguay? Nosotros teníamos en la agenda de gobierno pasada, y yo creo que ahora se hace más necesaria por
la velocidad del mundo de tomar algunos nuevos conceptos. Por ejemplo, el horario y la jornada laboral en el futuro no va a existir. O no va a ser la discusión. Podrá ser 8 horas, podrá ser 6 horas. Parte del trabajo va a ser en las casas. Un trabajador en el futuro va a tener que necesariamente dentro de su horario de trabajo formarse. Como ahora, como bajar la actualización en los... Nosotros ya no. Nosotros ya no. No sé vos cuántos años tenés. Pero abajo nuestro, la formación va a ser casi que periódica. Tenemos el INEFOP, ahí tenés una cosa que hizo este gobierno que nosotros dejaríamos y habría que potenciarlo, porque si cada 5 años se duplica el conocimiento, si en 30 años el 52% de los laburos van a ser automatizados, y si la generación que está en la punta del conocimiento son los nativos digitales, cambió. Y por eso allí tenemos que ir, no son flexibilizaciones en la dignificación del salario, no, en las condiciones laborales. Nosotros ya propusimos que no es lo mismo trabajar en un supermercado en Carrasco, Positos, Malvin, que trabajar en un supermercado en Yum, Río Negro. No es lo mismo el horario, no es lo mismo las condiciones de trabajo, no es lo mismo lo que cuesta el costo de vida, ni lo mismo los ingresos de ese supermercado. El que no vea eso, de alguna manera, no está viendo la realidad. Entonces, siempre indubio pro operario, no perjudicar al trabajador. Eso sí, tratar de mantener la fuente de trabajo, y nadie pone un comercio, una producción, una industria para parar plata, ¿verdad? O sea que tienen que ganar todos. A mí me gustaría que la productividad sea una lucha no del dueño de la empresa, que sea una lucha de todos los involucrados. Y para que sea una lucha de todos los involucrados, el trabajador tiene que ganar más y produce mejor. Entonces, esa teoría de estímulos es necesaria y no va a estar afincado en tiene que hacer 8 horas o tiene que hacer 6 horas. Eso cambió, y si no lo vemos, el mundo nos pasa por arriba. Te hemos preguntado sobre hipótesis de lo que harías si ganás. Te voy a hacer una hipótesis de lo que harías si perdés y espero que la respondas. En realidad recién empezamos con las hipótesis si nos toca ser gobierno. Si no ganás, que está dentro de las posibilidades, ¿te volverías a presentar otra vez? Esa pregunta... ¿Insistirías en política? Porque vemos a Bordaberry que dijo, ya no va más. Ya no va más y no. Primero, no te la voy a contestar esa pregunta así, o sea, la voy a contestar como yo quiero. Yo tengo una condición, o un par de condiciones que son mías personales, sin perjuicio de lo que el electorado diga. Yo puedo ser senador, diputado, presidente de la República, alcalde de La Paloma, en Rocha, o nada. En cargo político. Soy uruguayo o oriental, nacionalista, blanco, y soy militante político. Y esa condición de militante político le va a tener hasta el día que me muera. Lo que uno tiene que hacer es adaptarse a dónde le toca estar. ¿Cómo me gustaría terminar mis días de política activa? Presidiendo el directorio, descubriendo talentos y formando jóvenes. ¿Cuándo va a ser? No sé. ¿Cuándo va a ser? No sé. No necesariamente siendo candidato, eso es lo que querés decir. No, es que yo creo que las candidaturas eternas son de otro tiempo. Son de otro tiempo. ¿Las candidaturas? Eternas son de otro tiempo. Eternas. Sí, son de otro tiempo. La gente se va a cansar antes nuestro, y es lógico que así sea, porque estamos sobreexpuestos. El político se va a cansar antes. Y el que tiene que gobernar es el que tiene más bríos, más ganas, más actualización, que está en la punta del conocimiento, que es capaz no de vivir de los recuerdos, que es capaz de vivir del futuro y ver el futuro. Y eso van a ser cada vez los más jóvenes. Y no estoy tirando para mi molino porque yo ya tengo 44. ¿Tá? Acabamos de ver un gobernante de 31 en el mundo. Viene para ahí. Entonces, el que no lo quiera ver, la corriente se lo va a llevar por delante. O sea, y hay que aceptarlo con dignidad y con gusto. Y nos va a tocar otros lugares, son de igual de lindo, son puestos de lucha, puestos de batalla, puestos de crecimiento de un partido. No insistirías. No, pero yo te estoy diciendo cómo terminaría. Primero tengo una vocación, una meta, y es lo que me he propuesto como motivo de vida. ¿Tá? Que yo siempre le digo al equipo nuestro, no es ganar una elección.
no es ganar una elección. Si cerramos los ojos y nos imaginamos un día, no es ni el día que ganar la elección, ni el 1 de marzo, que ahí es alegría y expectativa. Es el 1 de marzo del 2025, el día que te vas. ¿Tá? Que yo puedo venir acá, mirarlos a los ojos, a todos ustedes, hice lo que dije que iba a hacer, no borré con el codo de lo que escribí con la mano, y hay un país más libre y un país más justo y más equitativo. Si yo hago eso, me puedo dedicar a tareas partidarias. Muchas gracias por haber estado, Luis. A la hora. Gracias, muchachos. Arriba. Y bueno, gracias a BTV, gracias a Valentina Romero, que es nuestra productora, gracias a los muchachos de técnica, gracias a los auspiciantes, gracias a ustedes por haber estado ahí. Esperemos el año próximo volver a encontrarnos. Que pasen bien.